Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. En esta sesión vamos a tocar un tema maravilloso. Vamos a hablar sobre economía del aprendizaje. Recuerden, este programa va a estar grabado en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal por adriancotin@youtube.com. Y ya saben, Adrián, C-O-T-T y latina N. Ahí me van a encontrar, además de las otras redes. Estoy muy contento de estar acompañado en la noche de hoy por mi amigo Francisco Duarte desde Miami. Y como siempre comenzamos con las palabras, para conocer las palabras, porque el que entiende las palabras entiende bien las cosas. Entonces, la palabra economía, tan utilizada en todos los ambientes, es una palabra de origen griego. ¿Mm? Y está compuesta de dos partes: la palabra oikos, que significa casa u hogar, y la palabra nomos, que se traduce como ley o norma. O sea, en su origen, economía se refería principalmente a la administración del hogar. Qué interesante, ¿verdad? Y incluía todo lo que era la gestión de los recursos, tanto las finanzas como las responsabilidades domésticas, y así con el tiempo se fue ampliando a abarcar otros recursos. Luego la palabra aprendizaje, ya la hemos tocado muchas veces, tiene que ver con aprender, que significa adquirir conocimiento. O sea, entonces, si unimos las dos palabras en economía del aprendizaje, lo que nos está diciendo es que es una ciencia, una parte de la ciencia económica que se dedica a la gestión eficiente y efectiva de los recursos relacionados con los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, tiempo, tecnología, estrategias pedagógicas, incluso hasta inversión económica está incluido en economía del aprendizaje. Se utiliza en contextos educativos y también en contextos organizacionales. Y tiene que ver con la optimización de los recursos disponibles para poder mejorar y facilitar el aprendizaje. La economía del aprendizaje es un campo de estudio maravilloso y se refiere a esa intersección entre aprendizaje y economía, y lo que busca es comprender cómo realizar las inversiones en aprendizaje de esos recursos y cómo obtener beneficios económicos tanto para la sociedad en general como para los individuos en particular. Mm, O sea, cuando empezamos a revisar el término, nos encontramos que podemos enfocar la economía del aprendizaje en la optimización de las inversiones en educación y formación, de tal manera de que obtengamos el mayor retorno de la inversión. Aquellas personas que se dediquen a ese campo, lo que buscan es eso, optimizar inversiones. Luego hay otros factores, por ejemplo, la productividad y el crecimiento económico. Puede ser de una institución, puede ser de una comunidad, incluso podría ser de una región o de un país completo. También quienes hacen las políticas, quienes diseñan las políticas educativas, fomentan la economía del aprendizaje para adaptar la fuerza laboral a, a la actividad de aprendizaje. Y también se estudia cómo aprovechar mejor las tecnologías disponibles para mejorar el aprendizaje, para hacerlo más eficiente, para hacerlo de mejor calidad. De verdad que el campo es ilimitado. Cuando se
se estudia la economía del aprendizaje, se estudian algunos conceptos que son clave. Un concepto tiene que ver con el capital humano. Al igual que en general en la economía, también en la economía del aprendizaje, el capital humano tiene que ver con la gente, tiene que ver con el conocimiento, las habilidades, las capacidades de las personas que son contabilizadas como un activo. Incluso ya hay organizaciones de índole contable que contabilizan el recurso intelectual como parte del valor de las empresas. Es impresionante ver cómo la relación entre el capital intelectual y el valor de las acciones de las empresas están relacionados. También se estudia el retorno de la inversión. Francisco y yo, que nos dedicamos a la educación corporativa, en algunos clientes nos piden que hagamos un estudio del retorno de la inversión cuando ya son inversiones mayores en programas corporativos de gran alcance. En el caso nuestro, nunca vamos a recomendar un estudio de retorno de inversión en un programa que cueste menos de $100,000, por ejemplo, es el caso nuestro en PCO International. ¿Por qué? Porque, bueno, el estudio tiene un costo, entonces, si el proyecto es un proyecto menor de esa cantidad, no tiene mucho sentido. Incluso muchas empresas dicen que no, que ellos no van a estudiar retorno de inversión hasta que el proyecto no sea un proyecto de mayor alcance, más de $1,000,000. Las inversiones en aprendizaje se evalúan en función de su retorno y a veces la predicción del retorno tiene que ver con, por ejemplo, que la empresa va a obtener mayores ingresos o que la productividad se va a elevar o que los costos se van a reducir o que los errores se van a controlar mejor. O sea, el rendimiento de la inversión tiene muchas aristas que revisar. También tiene que ver con, por ejemplo, la equidad. O sea, muchas muchos teóricos estudian la economía del aprendizaje para buscar la distribución justa de los beneficios del aprendizaje entre los diferentes grupos de la sociedad. No es lo mismo, por ejemplo, las inversiones que hay que hacer en las personas que están desbancarizadas, depauperadas, que tienen dificultades de acceso a los medios de producción, que es lo que se le dedica a comunidades mucho más prósperas, mucho más económicamente activas. La justicia social está relacionada con la justicia económica. Decía una máxima que la, eh, las personas están en mejores condiciones cuando hay libertad económica. Y lo vemos, pues, aquellos países que tienen regímenes de facto o que tienen regímenes comunistas, en donde la libertad económica está restringida, se nota inmediatamente en la equidad. Porque no es que hacer a la gente más pobre para que todos seamos pobres, ¿no? Que pareciera ser la máxima. Nosotros que somos venezolanos sabemos de eso bastante. ¿Cómo hacer para que el pueblo se sienta que todos somos pobres, ¿no? Y entonces, claro, no sé, lo que no se dan cuenta es que lo que están haciendo la administración del gobierno están ricos a manos llenas y los que son pobres son los demás. También se estudian los beneficios o costos que una persona o una empresa obtiene de las inversiones que realizan en aprendizaje, tanto realizados por ellos como realizados por otros. Por ejemplo, muchas personas se preguntan, oye, estas matrículas aquí en los Estados Unidos de 140,000, $160,000 al año en universidades,
¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la ventaja de invertir esa cantidad enorme de dinero? Porque cuando ustedes empiezan a contar, si la carrera dura 4 años, ustedes pueden hacer la cuenta entre los 140 $160,000 multiplicado por 4 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que se estudia que las personas que egresan de esas casas de estudio, lo que llaman los Ivy League, las universidades de mayor prestigio aquí en los Estados Unidos, quienes egresan de esas universidades, después en sus paquetes de compensación se nota la casa de estudio a la cual asistieron. Por lo general, los ingresos van en proporción a la inversión que hicieron en su educación. Claro, esto no necesariamente es una máxima, o sea que tú vas a una universidad de gran prestigio y inviertes una cantidad enorme de dinero y vas a recibir mucho dinero, no, pero es la tendencia, es la mayor posibilidad. Si tú egresas con éxito de una casa de estudio de estas que estamos hablando, la probabilidad de tener ese beneficio con base en la inversión que realizaste es mayor. También ocurre, por ejemplo, la gente pregunta, ¿y todos los que van a esa universidad pagan? Y la respuesta es no. La mayoría de las personas que asisten a esa universidad están becadas. ¿Y quiénes becan a esas personas? Las becan las propias corporaciones. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa invertir en la educación de esa gente que después van a sembrar por todos lados en todas las empresas que tienen en el país. Entonces, se puede ver la inversión económica en la educación, tanto de una persona como de un grupo de personas, o incluso en el caso nuestro de la educación corporativa, la inversión en la educación de la empresa. Claro, la gente dice que la empresa, pero la verdad es que las empresas la constituyen las personas que trabajan allí. Y cuando vemos, de nosotros, por ejemplo, hacemos esta revisión a cada año, verificamos cuáles son las empresas que están invirtiendo en educación en su gente. Y normalmente eso tiene que ver con el éxito que están obteniendo en el mercado. Otras cosas que se estudian en la economía del aprendizaje son los costos asociados con lo que tiene que ver con la búsqueda, la adquisición y la transmisión de conocimiento. Ustedes pensarán, oye, ¿por qué Procter Gamble tiene un departamento de educación y desarrollo que prácticamente compite con lugares de investigación de grandes casas de estudio? ¿Por qué empresas del sector alimenticio, del sector agrícola, invierten en educación y desarrollo, en investigación y desarrollo, grandes cantidades de dinero? ¿Por qué? Porque lo ven en el rédito que les produce la investigación. O sea, cuando ellos obtienen el producto de su investigación y de su desarrollo, esa ganancia es el costo de la transacción. O sea, ellos invierten para ganar. O sea, olvídate que las empresas no van a estar invirtiendo en investigación y desarrollo por el gusto de hacerlo. Lo hacen porque eso incluso les garantiza la perdurabilidad de la empresa. Hay empresas que tienen programas de investigación y desarrollo que están haciendo productos que van a desarrollar para que se fabriquen dentro de 10 años, dentro de 20 años. Incluso lo vemos en la investigación aeroespacial, en donde se invierten ingentes cantidades de dinero. Y la gente dice, ajá, ¿y qué van a hacer con eso? Un viaje a Marte. O sea, ¿cuál es la ganancia de un viaje a Marte? Bueno, que todo lo que se investiga en ese viaje a Marte se convierte en ganancia para las empresas que invirtieron en la investigación y el desarrollo de esas exploraciones espaciales. O sea que todo esto tiene unas implicaciones maravillosas. Cuando nosotros vemos la economía del aprendizaje, nos damos cuenta
de que esas implicaciones varían, incluso porque varían, por ejemplo, en el desarrollo económico de los países, de las regiones, de las empresas, incluso de las personas. Y nos damos cuenta que la promoción del crecimiento económico a través de la inversión en la educación y en el capital humano se nota en términos de progreso. Muchas personas piensan que el crecimiento es importante. La verdad es que yo descubrí hace muchos años que el crecimiento no es lo importante, lo que importa es el desarrollo. Si ustedes lo ven, por ejemplo, si una persona tiene un estacionamiento y el estacionamiento crece, él sigue cobrando la ganancia que cobra por dejar estacionar a la gente en ese predio, pero ese negocio no se desarrolla. En cambio, lo vemos en empresas que hacen, como es el caso de Apple, por ejemplo. Apple es una cosa extraordinaria. O sea, lo que me decía mi amigo Luigi Valdés, que lo que hace Apple en términos bancarios, o sea, tiene tanto dinero que no necesita prestar dinero. Al contrario, lo que hace es prestar dinero. O sea, Apple presta dinero, utiliza sus teléfonos celulares. De hecho, ellos no sabían nada de teléfonos celulares y se metieron en el negocio de teléfonos celulares con miras a buscar negocios aguas abajo como fue el negocio bancario. Y ahora tú vas con cualquier teléfono, aquí en los Estados Unidos, lo puede decir Francisco que está conmigo aquí en los Estados Unidos, te dicen paga con tu teléfono. Dentro de poco no va a haber dinero en la calle. Tiene que ver con desarrollo económico, o sea, promoción del crecimiento económico a través de la inversión. También ocurre con la política educativa. El diseño de las políticas educativas está hecho para que se maximice el aprendizaje de la gente y desarrollen las habilidades de los individuos. Y todo eso es económico. Cuando se hace a nivel empresarial, entonces lo que se hace es que se toman decisiones para desarrollar los programas de formación y desarrollo de las empresas, siempre buscando que la gestión mejore. Por ejemplo, Francisco tiene su empresa Proactic y tiene tres grandes líneas de acción: liderazgo todoterreno, experiencia de servicio y coaching organizacional. Con esas tres promesas hace él tu trabajo hacia las corporaciones, buscando que mejorar la gestión. Por eso es que la gente busca su empresa para que se mejore la gestión. Nosotros en PCOS International formamos facilitadores empresariales y desarrollamos programas de aprendizaje organizacional. ¿Para qué? Para mejorar la gestión. Todo eso tiene que ver con decisiones de formación y desarrollo que son decisiones económicas. Pero también en el caso de las personas, de los individuos, el aprendizaje individual tiene que ver con la planificación y la gestión del propio aprendizaje para alcanzar objetivos de carácter profesional, incluso de carácter personal, para obtener beneficios. O sea, cuando las personas se educan, no es para ganar más, es para desarrollarse económicamente. Fíjate que suena raro eso. No es para ganar más, es para desarrollarse económicamente. Cuando tú tienes mayores fortalezas, las posibilidades de éxito en el área en donde tú te desempeñas aumentan. La economía del aprendizaje, ese campo de estudio nos permite entonces identificar lo que son los beneficios económicos de la inversión en el aprendizaje. Y es un campo de crecimiento que tiene implicaciones en todas las cosas que hemos dicho: política educativa, desarrollo económico, gestión empresarial, aprendizaje individual. O sea, tiene un campo extraordinario. En los últimos años ha habido mucha gente dedicada a investigación y desarrollo de estos campos. Algunos autores que a mí me gusta referenciar, por ejemplo, Michael Spence. Michael Spence es un economista estadounidense, premio Nobel, por cierto, de economía, que es el pionero, según mi criterio, es el pionero en economía del aprendizaje. Él se centra en aquellas señales de información que utilizan las empresas para evaluar las habilidades y potencialidades de los trabajadores. Su impacto es importante.
porque él habla de economía de la educación. O sea, él hace un análisis de todas las señales que nos va dando la situación acerca de la importancia de la educación como inversión en el capital humano y el papel que tiene en la transmisión de la información sobre habilidades y potencialidades de los trabajadores. También tiene un impacto importante en analizar las políticas públicas. Hay muchos ministerios de educación y secretarías de educación en el mundo que utilizan a este autor como fuente. Sus ideas han sido utilizadas para evaluar la efectividad de las políticas educativas y de la formación laboral. También lo hacen algunas corporaciones de gran tamaño. Y por si fuera poco, trabaja en teoría de la contratación, o sea, trabaja en un área donde es un área muy significativa. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, los sindicatos son extremadamente poderosos, por más que solamente eh, agregan a un porcentaje bajo de la población que está sindicalizado, pero los sindicatos tienen un poder que pueden paralizar este país de una forma importante. Todo lo que tiene que ver con el sindicato de transporte, comunicaciones, sindicato aéreo, o sea, todos los sindicatos que son fuertes, y cuando un sindicato de esos entra en crisis, el país completo nota la crisis. Entonces él tiene un trabajo en modelos de contratación que incorpora toda la información asimétrica y señalizaciones como factores de la decisión en la contratación. Ese es el trabajo de este maravilloso autor Spence. El otro autor que a mí me gusta revisar se llama Gary Becker. Gary Becker, también premio Nobel, mucho antes que Spence. Su trabajo está en el análisis de decisiones en inversión en capital humano, o sea, cómo la educación y desarrollo están relacionados con la inversión en capital humano. O sea, cuando él hace su trabajo, fue fundamental para comprender el capital humano como una inversión en valor económico y cómo las decisiones de inversión en educación y formación influyen en la productividad, tanto de los países como las regiones, como las empresas, que incluso hasta las personas, y el crecimiento económico y la relación con el bienestar individual. ¿Cuáles son los aportes claves de Becker? Bueno, lo primero tiene que ver con ese concepto de capital humano de la economía neoclásica, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento, las habilidades y la salud que poseen los individuos, que pueden ser mejoradas a través de la inversión en educación, formación y cuidado de la salud. O sea, es interesantísimo el trabajo de él porque relaciona salud con educación. Y Francisco y yo, que estamos muy conectados en los temas, sabemos que la salud y la educación son dos factores fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Y lo vivimos incluso en términos personales, nos afecta hasta en términos personales. Cuando empezamos a analizar la economía del aprendizaje, nos damos cuenta además del impacto que tiene Becker por el análisis del costo-beneficio en las inversiones en capital humano. Y él argumentaba, o él argumenta, porque el libro sigue vigente, que las personas, al igual que las empresas, toman decisiones racionales basadas en la comparación de costos-beneficios esperados. Aunque yo soy de los que opinan que toda decisión racional tiene un componente emocional. En el caso de la educación, las personas sopesan los costos de la escolaridad con el tiempo y el dinero invertido. Y claro, frente a los beneficios de carácter potencial. Y ese es el riesgo que tienen las universidades hoy, que muchos de los jóvenes están diciendo, ese dinero que me cuesta ir a una universidad, lo puedo utilizar mucho mejor yo en mi propio programa de desarrollo de aprendizaje. Pero les advierto a esos jóvenes que tienen que investigar bien para que las decisiones que tomen sean acertadas. Yo estoy de acuerdo con que muchas veces el trabajo personal puede dar unos mejores resultados, pero tienes que saber que
que tienes que tomar una decisión inteligente, porque a veces por estar queriendo tomar una decisión sacada fuera de la caja, te puedes meter un espacio de aprendizaje que no es el tuyo. O sea, tienes que saber muy bien cómo hacer que el análisis del costo-beneficio de la decisión que estás tomando. Tienes que encontrar cuáles son los beneficios que vas a encontrar y cuáles son las mejores oportunidades que vas a encontrar, cuáles son los mayores ingresos que tú dices que vas a conseguir y incluso muchas veces tomar la decisión con base en la calidad de vida. O sea, si tú no tomas decisiones con base en la calidad de vida, entonces te puede pasar que tengas mucha prosperidad pero poco bienestar. El rendimiento de la inversión es otro de los aspectos que Becker estudia. Y claro, son estudios empíricos, pero hace estudios empíricos de rendimiento de la inversión en educación. Y por lo general, lo que resultó de ese estudio empírico era que el rendimiento de la inversión era alto. O sea, yo invierto en educación y el beneficio es alto. Y es alto en mayores ingresos y es alto en mayor productividad. Él habla del equilibrio en la educación. ¿Qué significa eso? Es que él analiza el equilibrio entre el mercado de la educación y la interacción entre la oferta y la demanda de educación. Y así toma decisiones con base en la inversión en las personas. El impacto de Becker se ve en las políticas educativas de varios países, en la economía del desarrollo y también, sorprendentemente, en la teoría del comportamiento consumidor. Y por eso mucha gente en marketing revisa a Becker como fuente, porque se toman decisiones con base en el comportamiento del consumidor. Y se considera que las personas toman decisiones con base en los costos y beneficios de las opciones que tienen enfrente. Hay otros autores, voy a mencionar solamente sus nombres. Por ejemplo, Hanushek, Eric Hanushek, aunque el apellido es de origen europeo, es un economista norteamericano. Él estudia el impacto de las inversiones en educación con base en el rendimiento académico y es reconocido por sus aportes en el efecto del gasto educativo, en la importancia de la calidad de los docentes. Otra vez aparece el concepto de equidad educativa y evaluación de desempeño educativo. El impacto es extraordinario. Mayor enfoque en la calidad de la enseñanza, una implementación de evaluaciones estandarizadas y una asignación mucho más eficiente de los recursos económicos. Todos estos autores tienen una coincidencia. Todos se enfocan en la equidad educativa. O sea, todos señalan que es importante que se aborden las brechas de rendimientos entre diferentes grupos de estudiantes. Bueno, tengo varios autores, cualquiera que quiera me escribe, con gusto le envío la información de los otros autores. Independientemente del campo de especialización de los facilitadores de aprendizaje, y esto ahora vamos a tocar cosas que tienen que ver específicamente con los facilitadores de aprendizaje. Un facilitador de aprendizaje debe conocer los principios básicos de economía del aprendizaje, porque es una herramienta que le resulta muy valioso para optimizar su práctica y mejorar sus resultados a la hora de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué conceptos clave todo facilitador debe conocer? El concepto de capital humano. Aunque tú no tengas una especialidad en economía, tú tienes que saber que el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores se traducen en capacidades de aprendizaje para las personas. Y eso es un activo valioso para cualquier organización o persona. Y ahí el papel del facilitador juega un elemento crucial, porque el facilitador
desarrolla el capital de las personas, desarrolla a sus socios de aprendizaje y colabora con ellos en la adquisición de los nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y eso le permite a las personas alcanzar sus objetivos personales y profesionales. En eso es importante conocer entonces los conceptos de capital humano que trae la economía del aprendizaje. El otro elemento, y lo vemos muy interesante porque cada vez que estamos haciendo las propuestas económicas para las empresas, para revisar la inversión que el programa va a requerir de parte de las empresas, es un hueco negro. Aquí está Escampo Laponte, que se sumó a la sesión, y ella les puede decir, al igual que Francisco, que siempre que vamos a cotizar, el tema de la inversión es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que quieren es decir que dan un programa de formación, pero no invertir en el programa de formación. Entonces allí es importante que los facilitadores pongamos los parámetros de juicio en el lugar correcto. O sea, si tú, ¿cómo se llama? Decía, Luigi Valdés decía, o eres único o eres barato, dice Luigi, o eres único o eres barato. Entonces yo les recomiendo a los facilitadores que sean únicos. ¿Para qué? Para que se pongan un precio que se merecen con base en su perfil. Si no, van a tener que cobrar barato. A mí me dicen, muchas veces me dicen, no, es que a mí este programa me lo da más barato tal empresa. Dale con furia, dale con ella, no hay problema. Tú sabes, la ignorancia es barata, siempre es barata. Así que dale, dale. Si, no, yo tengo un diseñador instruccional que me hace diseño ese diseño me lo hace barato. Dale, dice Campola, dale, dale, dale. Ya vas a ver el desastre que vas a tener después de que haga el diseño instruccional. Vas a creer que tienes un diseño instruccional, con la verdad no tienes nada. Lo que tienes es, lo más que vas a tener ahí es un producto de, a lo mejor ahora que pueden hacer los diseños instruccionales con inteligencia artificial, totalmente falso. Las inversiones en aprendizaje, en educación, en formación y en desarrollo deben tener un retorno de la inversión, aunque no se mida. ¿Sabes una cosa? Cuando tú eh, ves una cosa valiosa, no hace falta que nadie venga a tomarle un avalúo. El valor se reconoce. Cuando tú ves, por ejemplo, esta mañana yo tenía un orgullo interno, se lo voy a decir porque está aquí conmigo Francisco, cuando él hablaba de lo que él reconoce que el programa de mentoría a mi lado le ha traído de beneficio a él, personal, y lo dijo en público. Y yo decía, oye, verdaderamente que este proceso de mentoría está teniendo éxito porque lo está declarando en público. O sea, una persona para declarar en público semejante parlamento tiene que estar muy bien satisfecho. No todas las personas que se forman al lado mío tienen esa percepción. Hay otras personas que no sienten que se le agrega valor. Y, y la percepción de valor es una decisión personal. Y si alguien percibe que lo que aprende al lado mío no tiene valor, yo se lo agradezco y busco la manera de mejorar mi percepción de valor. O sea, le agradezco a Francisco la percepción de valor que tiene y le agradezco a aquella persona que a lo mejor no consigue valor en lo que se forma al lado mío y busco mejorar. Si yo sintiera que yo soy un producto acabado, entonces me voy a hacer el harakiri porque alguien dice que no le gustó, que no quedó satisfecho con el valor que agregué en su proceso. Los facilitadores podemos colaborar con que los socios de aprendizaje comprendan el valor del aprendizaje. O sea, cuando un socio de aprendizaje no comprende el valor del aprendizaje, no es responsabilidad del estudiante, no es responsabilidad del socio de aprendizaje, es responsabilidad del facilitador, es responsabilidad mía. Porque yo tenía que haber logrado comunicarle, informarle en qué se convirtió en su desarrollo las inversiones que hizo en su formación.
la misma persona que entrevistó hoy Francisco, al terminar la entrevista me llamó. ¿Para qué? Para decirme lo muy satisfecha que estaba de la entrevista. Esa persona es una facilitadora formada por mí, de la cual me siento muy orgulloso. Y la percepción de ella del valor de la inversión que hizo al lado mío es elevada. Y ella está en un ambiente altamente exigente. Ella vive en Victoria, Canadá, está rodeada de gente muy bien capacitada para hacer lo que yo hago y escoge venir a mí. Quiere decir que ella percibe que la inversión que hizo en su desarrollo a mi lado le trajo más productividad, mejor calidad de vida, mejores ingresos y un retorno en la inversión. Eso lo da la economía del aprendizaje. Cuando los costos asociados en la búsqueda, adquisición y transmisión del conocimiento nos ayudan a nosotros a minimizar los costos y hacer efectivo el aprendizaje para que sea más fácil, más rápido y más efectivo, y a utilizar más conscientemente los materiales y los recursos que disponemos, a darle mayor calidad, a otorgarle mayor guía a los estudiantes y mayor apoyo, entonces la transacción es percibida como de beneficio mutuo. Yo cobré por el programa de educación que le proveí y el estudiante sintió que obtuvo valor. Y ese beneficio y ese costo que la persona o la empresa realizó en la inversión de aprendizaje le permite pensar en desarrollar una cultura de aprendizaje. Y eso es un trabajo del facilitador que debe estar conectado con la economía del aprendizaje. El lograr fomentar una cultura de aprendizaje continuo en la organización, incluso en la comunidad y hasta en el país. Cuando nosotros vemos, por cierto, hoy es el Día del Maestro en muchas partes del mundo, ¿no? Cuando nosotros vemos maestros que han hecho su trabajo bien hecho y pasan 30, 40, 50 años, incluso varios años después de que se han ido de nuestro lado, que ya no están en este plano, lo seguimos recordando con amor y con gentileza, tiene que ver con los beneficios que trajeron a nuestra vida. Y cuando la distribución de la gente buena está equitativa alrededor del mundo y hay gente que está recibiendo beneficios del aprendizaje en diferentes ámbitos de la sociedad, entonces los facilitadores promueven la equidad. Cuando un facilitador, por ejemplo, está bien, dedica un esfuerzo a atender corporaciones que pueden pagar el aprendizaje, pero también hace, por ejemplo, como hace Campo, la que hace obra académica, que hace obra social. ¿Mm? Y cuando va, mucha gente le dice, pero ¿por qué vas a perder el tiempo si no te van a pagar nada? Lo que está haciendo es buscando equidad. Lo mismo lo vemos con mucha de la gente que está conectada con esta sesión, que hacen obras sociales, que hacen obras comunitarias de educación, que dedican su tiempo voluntario a realizar una distribución justa del beneficio del aprendizaje. En el caso mío, imagínense, yo pagué 56 bolívares para, por favor, los que no están familiarizados con los bolívares, busquen el valor que tenía el bolívar en los años 70 para que sepan lo que era. O sea, prácticamente me salía el semestre por, por $12, digamos equivalentes de esa época. Claro, no puedo ser menos que justo de devolverle a la comunidad ese dinero que invirtieron en mi educación.
Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer todos. Incluso habiendo pagado matrículas mucho mayores, no hay manera de pagarle a las casas de estudios el dinero, el beneficio que hemos obtenido con dinero. El hecho que yo, por ejemplo, recibiera clases de un autor como Guarnieri, que aparece en todos los libros de cálculo del mundo, ¿ah? Y que me dio clases a mí, imagínate eso, ¿con qué derecho me vino a dar clase Guarnieri a mí? O sea, ¿qué derecho tenía yo de recibir clases de semejante genio? Y todos tenemos historias de esas, tanto en nuestras escuelas como en los colegios, cuando las universidades, incluso los posgrados, ¿eh? Que tuvimos personas maravillosas que contribuyeron a nuestro aprendizaje. No hay manera de pagárselo. El papel de la motivación de un facilitador es un papel económico. La motivación es un factor determinante en el éxito del aprendizaje. Y los facilitadores pueden utilizar muchas estrategias para motivar a sus socios de aprendizaje, estableciendo una alta expectativa clara y proporcionando siempre retroalimentación oportuna, relevante, creando un ambiente amigable de aprendizaje, siempre positivo y seguro. Y eso tiene que ver con economía del aprendizaje. Cuando nosotros realizamos la labor de evaluación, realizamos una labor económica. Si la gente no cambió de conducta con el aprendizaje, se perdieron esos cobres, como dicen en Venezuela, se perdieron esos reales, se perdió ese dinero. El programa puede haber sido maravilloso, no hubo un cambio en la conducta, no hubo aprendizaje, se perdió esa inversión. Por eso la evaluación continua es fundamental y es esencial para medir el progreso del aprendizaje y la efectividad de las intervenciones nuestras en educación. Y allí los facilitadores necesitan obligarse a utilizar diversas herramientas, diversos métodos de evaluación y de medición para poder recopilar la información sobre el aprendizaje que obtuvo el socio de aprendizaje y utilizar esa información para mejorar cada vez. Lo vemos con extraordinarios profesores que realizan evaluación continua y hasta que el estudiante no le demuestra con una conducta observable que aprendió, ese estudiante sigue bajo la tutela de ese profesor. El otro elemento de la economía del aprendizaje que los facilitadores tenemos que dominar es la tecnología. Recién, unos minutos antes de conversar con ustedes, estaba conversando con Francisco respecto al dominio de una tecnología para mejorar sus actividades educativas. Una tecnología nueva, por lo tanto no es tan conocida, pero es una herramienta que es poderosa. Pues él necesita mejorar su aprendizaje y el uso de la tecnología es fundamental para que el aprendizaje ocurra. El facilitador está obligado a utilizar tecnologías novedosas, eficientes, para mejorar cada vez sus experiencias de aprendizaje, hacerlas más atractivas, hacerlas más interactivas, hacerlas más personalizadas. Y ese uso eficiente de la tecnología es economía del aprendizaje. Ya vamos cerrando, pero hay dos aspectos fundamentales que debo mencionar. Lo primero, la importancia de la colaboración. Nadie sabe más que todos juntos, dice Kenneth Blanchard. Y cuando ocurre el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje se hace más eficiente. Eso es economía. Cuando el aprendizaje colaborativo nos demuestra que es más profundo y más significativo, eso es un aspecto económico del aprendizaje. Los facilitadores podemos crear oportunidades para que los socios de aprendizaje colaboren entre sí y compartan sus ideas.
y aprendan unos de otros. Y así el aprendizaje se hace más eficiente, más efectivo y sin lugar a dudas es un aspecto económico. Y ya cerrando, el mundo nos está diciendo que todos debemos convertirnos en aprendizajes de toda la vida, que todos debemos ser aprendices continuos. El facilitador es un modelo para colaborar con que sus socios de aprendizaje desarrollen sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, aquellas que son necesarias para aprender de manera más efectiva y que ese aprendizaje se convierta en un aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, que el socio de aprendizaje que tan motivado que continúa aprendiendo por el resto de su vida. En resumen, la economía del aprendizaje proporciona a los facilitadores herramientas para que puedan crear aprendizajes mucho más efectivas, colaborar con que los aprendizajes alcancen a su máximo potencial y contribuir así a una sociedad más equitativa, más justa y más próspera. Abro el micrófono para la pregunta de Francisco. Gracias, Adrián, escuchándote y reflexionando sobre este tema extraordinario como es la economía del aprendizaje. mm, lo que pienso es que los mecanismos de evaluación del aprendizaje para poder establecer justamente el impacto de esta economía, necesariamente los modelos necesitan ser transformados porque percibo que está sucediendo que, sobre todo pues, a nivel universitario, en la academia, sí se hacen a veces esfuerzos por, de alguna manera, aplicar esto de la economía del aprendizaje, rescatar lo que es realmente el costo-beneficio de lo que se realiza. Pero los patrones evaluativos con los que se hacen nuevamente estas eh, evaluaciones son justamente ya no responden pues a estas nuevas realidades, ¿no? Y nuevamente los tipos de competencias que se están imponiendo en este momento nos llevan a pensar en que es una necesidad de poder crear nuevos modelos evaluativos, ¿no? Y para mí la reflexión una de las reflexiones que se me genera a raíz de este Learning Talk es la importancia de explorar esos modelos evaluativos, cuestionar los que están presentes y proponer nuevos, ¿no? Y me refiero concretamente pensando en cómo, por ejemplo, evaluar la competencia de la creatividad, que es tan importante en momentos, y la competencia de la curiosidad. Entonces, los modelos evaluativos van a tener que dar cuenta de también de qué forma pueden involucrarse con este tipo de mediciones y de evaluaciones, pues, ¿no? Era un comentario entonces que quería hacer con respecto a todo esto que has planteado, que es fundamental. Gracias, Francisco. Y fíjate, voy a darte una muestra que te va a hacer sentido. Hoy mismo hablé con una persona muy cercana a mí que esta mañana acudió a una casa de estudios superiores y, y participó en una evaluación. Ujú, Y el comentario que me hizo fue, cuando terminó la evaluación quedé extenuada. Y dice ella, oye, yo me sentía así y de pronto estaba reunida con otros de los estudiantes, habían con ella 3 estudiantes más, y ella dijo, oye, yo no sé, pero yo estoy extenuado, dice ella, y dice que eso fue un coro, porque todos dijeron lo mismo, o sea, todos estaban en las mismas condiciones. Entonces yo dije, ¿qué clase de evaluación puede haber producido un extenuamiento en estudiantes? ¿No será que la evaluación fue inadecuada? ujú. Porque yo no puedo creer que una persona, un estudiante termine extenuado por haber participado en una evaluación. Entonces, digamos, la llamada es, como tú estás diciendo, a buscar nuevas maneras de evaluar y de medir. Por cierto, les recomiendo que busquen
el programa que está grabado anteriormente por nosotros con respecto al tema de evaluación, en donde tocamos el tema de evaluación en particular. Pero ahora que mencionaste el tema de evaluación de la creatividad y la curiosidad, vamos a tener que hacer un nuevo programa para hablar sobre cómo evaluar esas dos competencias. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Gracias por haberse conectado. Gracias, Adrián, por este maravilloso programa.